Hola, amigos de Vivir, bienvenidos a tu espacio virtual Servir es Vivir. Hoy te traeremos un interesante estudio de la historia de Bill Wilson, cofundador de Alcohólicos Anónimos, con el toque personal de nuestro amigo Charles. Esperamos que lo disfruten tanto como yo. Y no olvides darle like al video, suscribirte y darle a la campanita, para que estés al día con nuevos videos y de esa manera apoyarnos para que nuestra comunidad siga creciendo. Entonces no perdamos tiempo y empecemos. Ahora veamos la historia de Bill. Hemos hablado acerca del alcoholismo y para muchos de nosotros por primera vez hemos encontrado en el libro grande de Alcohólicos Anónimos lo que realmente era nuestro problema. Encontramos que no era falta de fuerza de voluntad o de carácter o de principios morales. Es porque padecemos una enfermedad que implica dos cosas: el cuerpo y la mente. Hemos encontrado que nuestros cuerpos son alérgicos al alcohol y que reaccionan anormalmente. Hemos hablado de la reacción normal, que es sentirse mareado, fuera de control y empezar a sentir náuseas, después de 1 o 2 tragos. Hemos visto que así es como reaccionan al alcohol 9 de 10 personas, y que nosotros reaccionamos completamente diferente. En primer lugar, nosotros no sentimos ese ligero mareo o sensación de falta de control. Nosotros sentimos que tenemos el control y en lugar de la sensación de náuseas, el alcohol produce en nuestro cuerpo ese deseo imperioso que demanda más y más de lo mismo. Y una vez que hemos empezado a tomar, es imposible parar. Por supuesto, esto es una reacción anormal al alcohol, por lo tanto es considerada una alergia. También hemos visto que tenemos la obsesión de la mente. La idea de que algún día podremos tomar como otra gente sin emborracharnos es tan fuerte que nos hace creer algo que no es cierto. Siempre antes de tomar creemos que lo podemos hacer. Verdaderamente no podemos. Si lo hiciera me debería de decir que la última vez que tomé fui a la cárcel, a una corte de divorcio, tuve un accidente de auto y casi me mato. Esto es la verdad. Si yo sé esto, entonces no puedo tomar. Pero mi mente olvida estas cosas y me dice que será diferente esta vez. Me dice que solo me tomaré un par de tragos. Esta vez solo voy a beber hasta cierto nivel. Y yo empiezo a creer que esto es cierto. Empiezo a creer una mentira y basado en esa mentira, bebo. A esto se le llama la obsesión de la mente. Debido a la alergia del cuerpo, no podemos beber a salvo. Debido a la mente, no podemos parar de tomar por completo y nos hemos vuelto absolutamente impotentes ante el alcohol. Si podemos ver y entender esto y ver que somos impotentes, entonces la respuesta estará en un poder superior al poder humano. Siguiendo la secuencia del libro, vemos que nunca nos dice algo sin detenerse para ilustrarlo con algún ejemplo. Siempre se hace esto para enseñar. Un buen profesor, cuando nos habla de una materia en especial, siempre refuerza lo tratado con un ejemplo. Podemos ver en la opinión de los doctores la condición de desesperanza de la mente y del cuerpo. Ahora vamos a reforzar lo aprendido con una historia llamada la historia de Bill. En ella vamos a ser capaces de ver la impotencia sobre el alcohol. Vamos a ser capaces de ver la ingobernabilidad en la vida de otro alcohólico por causa del alcohol. Y seremos capaces de reforzarnos con la historia de Bill, con lo que necesitamos para entender que somos impotentes al alcohol. La mayoría de los alcohólicos en el mundo van a morir de alcoholismo, porque no saben nada acerca de la enfermedad. Los únicos alcohólicos que saben acerca de la enfermedad están en Alcohólicos Anónimos. Tenemos la oportunidad de saber, tenemos la obligación de ayudar a aquellos que no saben, a aquellas personas que no saben y nunca lo sabrán, a menos que hablen con uno de nosotros, ya que tenemos la oportunidad que nos da el paso 12 de sentarnos con ellos y contarles nuestra historia. Esto es lo que la historia de Bill es. Cuando les contamos nuestra historia, tienen la oportunidad de identificarse con nosotros. Eso es lo que es el paso 12. El paso 12 es para ayudar a otros a tomar el primer paso, encontrarse a sí mismos. La mayoría de los borrachos piensan que le vamos a hablar de su manera de beber y no desean escuchar esto. Están cansados de que la gente les hable de su manera de beber.
Pero cuando hablamos con un borracho y le hablamos de nuestra manera de beber, entonces sí escuchan. Mientras les contemos nuestra historia, quizás se puedan identificar con ella. Esto es lo que llamamos el paso 12. Ellos sabían cuando escribieron este libro que los alcohólicos que lo adquirieran no serían capaces de oír sus historias en persona. Por eso pusieron la historia de Bill al principio, para que los nuevos pudieran identificarse y verse a sí mismos en la historia de Bill. También nos dieron un ejemplo de lo que es alcoholismo, para ayudar al lector a identificar cuál es el problema. Mucha gente dice que no puede identificarse con Bill Wilson porque después de todo él fue un estudiante de leyes de la escuela nocturna y ellos no. O no se pueden identificar con él porque fue un especulador de bolsa de Nueva York y ellos no. Pero yo pienso que si vemos la historia de Bill con la idea de identificarnos con él para ser capaces de ver el problema de la enfermedad del alcoholismo, podremos encontrar toda la identificación que necesita un alcohólico para identificarse con otro. Usualmente empezamos la historia de Bill al final de la página 1. Veamos su historia y veamos si no es un clásico paso 12, escrito. Y veamos si podemos identificarnos con él y luego ser capaces de ver su recuperación. Vayamos al libro. Dice: seguí un curso de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo y le demostraría al mundo lo importante que yo era. Bien, yo ya me identifiqué con Bill Wilson con esto. Todo lo que he querido siempre es probarle al resto del mundo que era tan importante como cualquier otro y ser un triunfador en algo. Regresemos al libro. Dice: mi trabajo me llevaba a Wall Street y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié economía y comercio a la vez que leyes. Como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. Aunque mi manera de beber todavía no era continua, preocupaba a mi esposa. Teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos, y que las majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así. No tengo problemas en identificarme con Bill. Hasta aquí. Cuando terminé el curso de leyes, comprendí que esa profesión no era para mí. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes en los negocios y en las finanzas eran mis héroes. Ahora, Bill había decidido que las leyes no eran lo suyo. Amaba lo excitante de Wall Street, la especulación envuelta con la bolsa, hacer y gastar dinero rápidamente. Realmente encontró su sitio en Wall Street. De esta aleación de la bebida y la especulación, comencé a forjar el arma que un día se convertiría en boomerang y casi me haría pedazos. Viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorramos $1000. Tenemos que recordar para empezar que Bill era un muchacho de Vermont. Sus padres habían perdido todo lo que tenían. Sus padres se habían marchado de la casa. Bill realmente no tenía nada cuando vino a Nueva York. Así que para él, poder ahorrar $1000 en los años 20 fue algo bastante difícil. Volvamos al libro. Que invertimos en unos valores que entonces estaban a un precio bajo y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendrían una considerable alza. No pude convencer a mis amigos, los corredores de bolsa, a que me enviaran en una gira para visitar fábricas y otros negocios, pero sin embargo mi esposa y yo decidimos hacerla. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos otros motivos. Ahora bien, situémonos en aquella época, en los años 20, el mercado de valores estaba bajo. Y si uno quería hacer dinero en este mercado, lo único que tenía que hacer era comprar valores, guardarlos por un tiempo y luego venderlos, sacar una ganancia, comprar más, retenerla por un periodo de tiempo y venderlas. A esto le llamaban especular con la bolsa. Probablemente Bill fue el primer consejero de inversiones. Bill decía que tarde o temprano la burbuja iba a reventar. Él empezó a ver que lo que la gente necesitaba hacer era tomar decisiones para invertir basados en hechos en lugar de especulaciones.
Él decía que había que ir a visitar compañías, investigarlas y ver lo que realmente valían. Tenemos que saber por qué están vendiendo acciones, cuál es el margen de ganancia. Saber estas cosas es necesario para tomar decisiones financieras. Él le dijo a la gente que tenía el dinero: yo haría esto por ustedes si ustedes ponen el dinero. Esto suena para mí como un alcohólico, no tengo problemas para identificarme con él. La gente decía: nosotros no necesitamos eso, estamos haciendo todo el dinero que queremos sin preocuparnos acerca de si valen o no, etc. Pero Bill era un cabeza dura, un alcohólico obstinado que dijo: si ustedes no me respaldan, yo lo haré de todas maneras, lo haré por mi cuenta. El libro dice: renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa y 3 enormes libros de consulta para asuntos financieros. Nuestros amigos pensaron que debía nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Tal vez tenían razón. Había tenido algunos éxitos en la especulación y por ello teníamos algún dinero, aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Este fue el único trabajo manual honrado que hice en mucho tiempo. En un año recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto allí con una cuenta muy liberal para mis gastos. Ahora, él mandó esta información a la gente de Wall Street, que tenía el dinero, y les dijo: miren, esto es lo que les estaba diciendo. Ellos vieron los reportes y dijeron: wow, ahora entendemos lo que decías. Seguro que necesitamos esto. E inmediatamente le dieron un buen trabajo y una gran cuenta de gastos. Una operación de bolsa les dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año. Ahora, repentinamente, se había transformado de un hombre pobre en uno con mucho dinero. Veamos el libro. Por unos cuantos años más, la fortuna me deparó aplausos. Había triunfado. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Nos hemos fijado una meta, hemos trabajado duro y finalmente la hemos alcanzado. Y hemos sentido esa sensación indescriptiblemente maravillosa de que hemos triunfado. Dice: mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de las ganancias en papel. La gran bonanza de los últimos años 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba ocupando un lugar importante en mi vida. Ahora, Bill no sabía que tenía un problema con el alcohol, solo sabía que lo hacía sentir bien. La excitación era grande y el alcohol aumentaba. Bill estaba pasando un gran momento. Se hablaba a gritos en los centros de jazz de Manhattan. Todos gastaban miles y hablaban de millones. Podían burlarse los que quisieran. Al diablo con ellos. Tuve entonces amplias relaciones con amigos de ocasión. Ahora, tenemos una enfermedad que es progresiva por naturaleza y lo veremos en el siguiente párrafo cuando Bill dice: mi manera de beber asumió proporciones más serias, pues bebía todos los días y casi todas las noches. Las advertencias de mis amigos terminaron en pleito y me convertí en un lobo solitario. ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo? La gente que conocía y trabajaba con Bill decía: oye Bill, estás tomando mucho, te estás comenzando a emborrachar, nos estás comenzando a costar dinero, estás cometiendo errores. Bill, ¿por qué no te controlas cuando tomas? ¿Por qué no paras? Y Bill decía: al diablo con eso. Y se encerró en sí mismo y se convirtió en un lobo solitario. Hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso apartamento. De hecho, no hubo infidelidad de mi parte, porque el serle fiel a mi esposa y el emborracharme evitaban totalmente que me enredara en esos líos. Bueno, siempre he creído en todo lo que Bill escribió, pero no estoy muy seguro de este párrafo. Luis, en algunos de sus escritos, tiene una visión diferente de esto. En octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores de Nueva York. Después de uno de esos días infernales, me fui tambaleando del bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Eran las 8, 5 horas después del cierre de esta. El indicador de cotizaciones todavía atraqueaba. Azorado, vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ-32. En la mañana estaba a 52. Estaba arruinado y muchos de mis amigos también. Los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó,
yo no saltaría. Regresé al bar. Mis amigos habían perdido varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? Mañana sería otro día. Mientras bebía, la antigua y fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente. ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo? Hemos salido de la cárcel, de una corte de divorcio, del hospital, y nos hemos sentido tristes y deprimidos, y nos hemos metido a un bar para tomarnos un par de tragos. Luego de un par de tragos hemos dicho, al diablo con ellos, les vamos a enseñar que no nos pueden tratar así, y esa vieja determinación de triunfar regresa. Nosotros vimos un derrumbe del mercado de valores no hace mucho tiempo. A decir verdad, leí un anuncio en el periódico que decía que la única razón por la cual hoy en día los hombres no se habían lanzado de las torres de altas finanzas era porque las ventanas estaban selladas y no las pudieron abrir. En el libro nos dice, a la mañana siguiente telefoné a un amigo de Montreal. Le quedaba bastante dinero y creía que era mejor que yo fuera al Canadá. Por la primavera estábamos viviendo en la forma a la que nos habíamos acostumbrado. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. Para mí no habría Santa Elena, pero la bebida me ganó la partida otra vez, y mi generoso amigo tuvo que dejarme marchar. Esta vez estábamos arruinados. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Ahora tenemos aquí a un hombre cuyas ideas de hacer millones ya no estaban más ahí, y llegamos al punto que tenemos que vivir con los padres de nuestra esposa. Encontré un trabajo y lo perdí luego por causa de un lío con un chofer de taxi. Gracias a Dios, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en 5 años, ni estar sobrio casi un solo momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda por $25 a la semana, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme como un allegado indeseable. Lugares donde acostumbraban a escucharlo y gente que acostumbraba a escucharlo, ahora le decían, Bill, realmente no te necesitamos aquí, será mejor que no vengas, sigue tu camino y déjanos en paz, mantente alejado. El licor dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. La progresión de nuestra enfermedad es tal que luego de un tiempo nos encontramos bebiendo no por diversión, no por excitación, sino porque tenemos que tomar para poder vivir. Esta es la etapa donde Bill se encontraba. Mi dosis cotidiana era de 2 o 3 botellas de ginebra de fabricación casera. En ocasiones, alguna pequeña operación me dejaba unos cuantos dólares con los que pagaba mis deudas en barras y tiendas de licores. Esta situación se prolongaba indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Necesitaba beberme una copa de ginebra seguido de media docena de botellas de cerveza para poder desayunar. A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Recuerden que el Dr. Silver nos ha dicho que no podemos diferenciar lo verdadero de lo falso. Para nosotros, lo que hacemos es absolutamente normal. Nosotros veremos en el siguiente párrafo que la vida de Bill estaba yéndose al diablo. Pero Bill no lo veía. Él dice, paulatinamente las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario, murió mi suegra, mi esposa y mi suegro enfermaron. En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en un punto bajo en 1932 y en alguna forma yo había integrado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades sería ventajosa. Pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó. Bill había conseguido poner en marcha otro de sus negocios, que le iba a dejar varios miles de dólares. Pero la gente con el dinero le dijo, Bill, hay una cosa que no puedes hacer. Si te tomas tan solo un trago, el trato desaparece y todo termina. Bill con mucho esfuerzo se mantuvo sobrio y unas noches antes de que el negocio se concretara, estaban reunidos en un cuarto de hotel cuando alguien sacó una botella de licor y empezaron a pasarla. Cuando le tocó a Bill, este dijo, no gracias, no estoy tomando. La segunda vez que se la pasaron, su mente dijo, bien, un trago no puede hacerle daño a nadie, y tomó un trago de aquel licor. Empezó la alergia, no pudo parar de tomar y echó por tierra todo el negocio. Lo importante de esto es que él dijo, he despertado, esto tiene que parar.
Por primera vez él pudo diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Por primera vez pudo ver lo que el alcohol estaba haciendo. Bill era un individuo con una tremenda fuerza de voluntad. La gente que nos dice que nuestro problema es que nos falta fuerza de voluntad, no está en lo cierto. Uno de nuestros problemas es que tenemos mucha fuerza de voluntad. Los que tienen una débil voluntad no se convierten en alcohólicos. La tercera vez que vomitan renuncian a tomar. El alcohólico vomita y dice, tiene que haber una manera en que pueda tomar sin vomitar. Y así casi nos matamos tratando de encontrarla. Bill tenía una fuerte voluntad, pero por primera vez pudo ver que tenía un problema realmente con el alcohol. En la página 5 del libro, en el cuarto párrafo, dice, me di cuenta de que no podía tomar ni una copa, dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez había seriedad en mi actitud. Mi esposa sí lo creía y yo también. Y Bill dijo, ahora que voy a parar, todo lo que tengo que hacer es poner fuerza de voluntad en esto y no beberé. Poco después llegué borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo, porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Renovando mi resolución, hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. Podía reírme de la ginebra. Tenía lo que era necesario. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que cante un gallo, estaba golpeando el mostrador de la barra y preguntándome cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero que por lo pronto lo sensato era emborracharme bien, y así lo hice. La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de 2 años. Cuando el terror y la locura se apoderaban de mí por la mañana, había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo, o me paraba vacilante frente al botiquín del baño, en el que sabía había veneno, y me decía que yo era un débil. Mi mujer y yo íbamos de la ciudad al campo, y del campo a la ciudad, tratando de escapar. Luego hubo una noche infernal en que creí que iba a saltar por la ventana. Como pude, llevé el colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. Fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante. Al día siguiente estaba tomando el sedante y la ginebra. Esta combinación pronto me causó un descalabro. Hoy en día hablamos de adicción dual como si fuera algo nuevo en AA. Pero Bill tenía ese problema, también el Dr. Bob y varias de las primeras 100 personas, solo que en lugar de llamarlo cocaína, marihuana o LSD, lo llamaban sedantes poderosos. Temían que enloqueciera, yo también. Comía poco o nada porque no podía hacerlo, y mi peso llegó a ser 40 libras menos del normal. Ahora bien, vemos el principio del final de la enfermedad. Este hombre está muriendo de desnutrición y a menos que suceda algo en su vida rápidamente, Bill ya no estará más con nosotros. Mi cuñado es médico y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos, conocido nacionalmente. Bajo el tratamiento de belladona se aclaró mi cerebro. La hidroterapia y los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico que me explicó mi caso diciéndome que aunque yo había actuado egoístamente, también era cierto que estaba gravemente enfermo, física y mentalmente. Aquí es cuando Bill conoce al Dr. Silkworth, que estaba ahí desde 1930 y ya era 1933. Él había empezado a concebir esta idea de lo que era el alcoholismo y la compartió con Bill. Continuamente había hablado de su teoría con otras personas, pero Bill fue el primer alcohólico en entender cuál era su problema. Una vez que el Dr. Silkworth compartió con Bill esta información que está en la opinión del médico, Bill dice: me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el alcohol. Se alegró de saber esto porque él había estado tratando con fuerza de voluntad. El Dr. Silkworth le dijo que la fuerza de voluntad estaba bien, pero que no funcionaba aquí. Estaba explicado mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome ahora, me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante 3 meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad,
y hasta ganaba algún dinerito. Seguramente en eso estaba la solución, conocerse a sí mismo, pero no lo estaba. Bill ya conocía su problema, pero esto no era suficiente. No tenía la solución, todo lo que tenía era el problema. Porque llegó el día temible en que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral descendió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año todo acabaría con una falla del corazón, delirium tremens o tal vez un reblandecimiento cerebral. Pronto tendrían que llevarme a un manicomio o a una funeraria. Bill escuchó al doctor Silworth decirle a Lois que probablemente no viviría mucho tiempo más. No tenían que decírmelo, lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo, que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Ahora, aquí tenemos a un hombre que había demostrado todo tipo de fuerza y voluntad en su vida. Miren a lo que había llegado, miren en lo que se había convertido. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. A pesar de todo, habíamos sido muy felices mi esposa y yo. ¿Qué no hubiera dado yo para reparar los daños? Pero eso ya había pasado. No hay palabras para describir la soledad y desesperación que encontré en ese Senegal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más. Estaba hundido. El alcohol era mi amo. Muchas gracias por ver nuestro video. Te esperamos para nuestro próximo estudio y déjanos tus comentarios. Hasta luego.